El llanto del bebé atravesaba las paredes del rancho como un cuchillo. Will apretó los puños, mirando al techo de madera, mientras las lágrimas del pequeño continuaban sin pausa. 3 meses, 3 malditos meses desde que Sara murió en el parto, dejándolo solo con un hijo que no dejaba de llorar. Por favor, hijo, por favor, susurró Will, meciendo la cuna por 100ª vez esa noche. Nada funcionaba, nada. El amanecer lo encontró con ojeras profundas, preparando café con manos temblorosas. El bebé finalmente se había dormido por agotamiento, pero Will sabía que en una hora volvería a empezar. Siempre volvía a empezar. Afuera, su mejor caballo, Thunder, cojeaba en el corral. Will maldijo en voz baja. El animal era su sustento, su forma de trabajar el ganado. Sin Thunder, el rancho se vendría abajo, y el veterinario del pueblo estaba a 3 días de camino. «Patrón», llamó Miguel, el capataz, acercándose con el sombrero en la mano. «Thunder no puede apoyar la pata. Está peor que ayer». Will se pasó la mano por el rostro sin afeitar. «¿Qué vamos a hacer, Miguel? No puedo esperar 3 días». Miguel dudó un momento. «Hay alguien, una mujer apache que vive cerca del río. Dicen que cura animales, que conoce plantas y remedios. Los rancheros del valle la han buscado antes». «¿Una apache?» Will frunció el ceño. «Sí, patrón. Vive sola. La gente dice que fue rechazada por su tribu, pero que tiene manos mágicas para curar». Will no creía en magia, pero creía en la desesperación. Y estaba desesperado. 1 hora después, cabalgaba hacia el río con el bebé amarrado a su pecho en un rebozo. No podía dejarlo solo en el rancho, no con ese llanto interminable. La encontró junto a un pequeño refugio de ramas y pieles, recogiendo plantas junto al agua. Era joven, quizás 20 años, con el cabello negro trenzado y ojos oscuros que lo evaluaron con desconfianza. Lo primero que notó fue su forma de caminar. Cojeaba notablemente de la pierna izquierda. «¿Eres Tayen?», preguntó Will, desmontando con cuidado para no despertar al bebé que, milagrosamente, dormía. Ella asintió sin hablar, sus manos continuando con la recolección de hierbas. «Necesito tu ayuda. Mi caballo está herido. No puede apoyar la pata trasera. Me dijeron que tú...» «¡Cobro!», interrumpió ella en español entrecortado. «Comida. Dinero. Te pagaré lo que pidas, pero necesito que vengas ahora». Tayen lo miró largamente. Luego sus ojos bajaron al bebé en el pecho de Will. Algo cambió en su expresión, una suavidad casi imperceptible. «Voy», dijo finalmente. El viaje de regreso fue silencioso. Tayen iba detrás de Will en el caballo, su bolsa de hierbas presionada contra su costado. El bebé comenzó a removerse y Will sintió el pánico familiar crecer en su pecho. En 5, 4, 3, el llanto estalló como un trueno. «Lo siento», gritó Will por encima del ruido. «No para nunca. He intentado todo». Tayen no respondió, pero Will sintió que ella se tensaba detrás de él. Cuando llegaron al rancho, Tayen bajó del caballo con dificultad, su cojera más pronunciada después del viaje. Ignoró al bebé que lloraba y fue directo al corral donde Thunder esperaba. Will la observó trabajar. Sus manos eran rápidas y seguras, palpando la pata del caballo con una gentileza que contrastaba con su expresión severa. Thunder, que había mordido a 2 hombres esa semana, se quedó quieto bajo su toque. «Infección», dijo Tayen. «Necesito preparar medicina, agua caliente, trapos limpios». Mientras Will corría a buscar lo necesario, el bebé en sus brazos lloraba con más fuerza. Tayen trabajaba en silencio, machacando hierbas en un mortero de piedra que había traído, mezclándolas con agua tibia. «Déjame sostenerlo», dijo de repente, sin levantar la vista de su trabajo. Will parpadeó. «¿Qué?» «El bebé. Déjame sostenerlo mientras termino esto». «Pero... está llorando. No para nunca de llorar». Tayen finalmente lo miró. «Lo sé. Dame al niño». Con manos temblorosas, Will le pasó el bebé. Tayen lo acomodó en el hueco de su brazo izquierdo, contra su corazón,
mientras su mano derecha continuaba mezclando la medicina, y entonces comenzó a tararear. Era una melodía extraña, antigua, con un ritmo que Will nunca había escuchado. Las palabras eran en apache, suaves y repetitivas. Tayen mecía ligeramente al bebé, no de lado a lado como Will hacía, sino en un movimiento circular, como las olas del río. El llanto comenzó a disminuir. Will se quedó paralizado, casi sin respirar. El bebé gimoteó una vez, 2 veces, y luego se quedó callado. Sus pequeños ojos se cerraron, su respiración se volvió profunda y regular. Silencio. Por primera vez en 3 meses, silencio absoluto. ¿Cómo? Will apenas podía hablar. ¿Cómo hiciste eso? Tayen continuó tarareando por un momento más. Luego respondió sin mirarlo. Los bebés sienten el corazón. Tu corazón está asustado, tenso. Mi corazón está tranquilo. Él lo siente. No olviden suscribirse al canal. Por favor, déjenme saber en los comentarios desde dónde nos están viendo. Eso nos hace muy felices y nos ayuda a seguir trayéndoles estas historias. Will se dejó caer en un taburete, observando a esta mujer extraña que había logrado en minutos lo que él no pudo en meses. Tayen terminó la medicina para Thunder, aplicándola en la pata del caballo con una mano, mientras sostenía al bebé dormido con la otra. Necesito quedarme 3 días, dijo. Cambiar medicina cada mañana y noche. El caballo estará bien. Will asintió, incapaz de apartar los ojos del bebé dormido. Te pagaré, y... ¿Podrías quedarte con él mientras aplicas el tratamiento? Tayen lo miró largamente. En sus ojos había algo que Will no podía descifrar. Dolor, cautela y quizás esperanza. Me quedaré, dijo finalmente, y por primera vez desde que Sarah murió, Will sintió que podía respirar. La noche fue la más tranquila que Will había experimentado en 3 meses. El bebé durmió 6 horas seguidas, un milagro que parecía imposible. Tayen había preparado un pequeño camastro cerca de la cuna, y cada vez que el niño se removía, ella tarareaba esa melodía antigua hasta que volvía a dormirse. Will despertó con el canto de los gallos, desorientado por haber dormido de verdad. La luz del amanecer entraba por la ventana, y el silencio del rancho era casi ensordecedor después de tanto llanto. Se levantó rápidamente y fue a la habitación del bebé. Tayen ya estaba despierta, sentada en el suelo con el niño en su regazo. Le estaba dando leche tibia de una botella, y el bebé comía tranquilo, sus manitas aferradas a los dedos de ella. «Buenos días», dijo Will, su voz ronca por la sorpresa. Tayen asintió brevemente. Tenía hambre. La leche estaba fría. La calenté. «Gracias. Yo no sé cómo agradecerte». «Págame. Eso es suficiente». Su tono era seco, pero Will notó cómo sus ojos se suavizaban al mirar al bebé. Después del desayuno, Tayen cojeó hasta el corral para revisar a Thunder. Will la siguió, llevando al bebé contra su pecho. El caballo estaba de pie, con mejor aspecto que el día anterior. Tayen se arrodilló junto al animal, ignorando el dolor evidente en su pierna. Desenvolvió el vendaje con cuidado, examinando la herida. Mejora. La infección está bajando. ¿Cómo aprendiste todo esto?, preguntó Will, observándola preparar una nueva mezcla de hierbas. Tayen no respondió de inmediato. Sus manos trabajaban con precisión, machacando hojas verdes en su mortero. Cuando no puedes correr con los demás, aprendes a observar. Las plantas, los animales, cómo curan sus heridas. ¿Tu tribu? No hables de ellos. Su voz era cortante como un cristal roto. Will asintió, respetando su silencio. Pero tenía curiosidad. Esta mujer que cojeaba, que había sido rechazada, que vivía sola junto al río. ¿Qué historia cargaba en sus hombros? El bebé comenzó a llorar suavemente. Will se tensó de inmediato, preparándose para el llanto interminable. Pero Tayen extendió sus manos, todavía manchadas de hierbas verdes. «Dame». Will le pasó al bebé, y Tayen lo meció con ese movimiento circular mientras continuaba aplicando la medicina a Thunder con una mano.
El niño se calmó casi de inmediato. «Es como si te conociera», murmuró Will con asombro. Los bebés no conocen con la mente, conocen con el corazón. Tayen terminó de vendar la pata de Thunder y se puso de pie con dificultad. «Necesito más plantas. Volveré antes del mediodía». «Puedo ir yo. Dime qué necesitas». Tayen lo miró con una mezcla de sorpresa y desconfianza. «No sabes qué buscar». «Entonces enséñame. Puedes quedarte con el bebé y yo traeré lo que necesites». Por primera vez, Will vio algo parecido a una sonrisa en los labios de Tayen. Fue breve, casi invisible, pero estuvo ahí. «Está bien, busca hojas de salvia cerca del río, donde el agua corre más rápido. También raíz de consuelda, crece entre las rocas grises». Will montó su segundo caballo y se dirigió al río, siguiendo las instrucciones de Tayen. Mientras buscaba las plantas, pensaba en Sara. Su esposa había sido gentil, dulce, siempre sonriendo, pero nunca había logrado calmar al bebé de esta manera. Quizás era porque ella también estaba asustada, también era nueva en esto. Tayen, en cambio, parecía nacida para esto. A pesar de su dureza, había una ternura profunda en la forma en que sostenía al niño. Cuando regresó al rancho 2 horas después, encontró una escena que lo dejó paralizado. Tayen estaba sentada en el porche, con el bebé dormido en sus brazos. Cantaba en voz baja, esa melodía apache que parecía tener poderes mágicos. Sus dedos acariciaban suavemente el cabello del niño. Will desmontó en silencio, no queriendo romper el momento. Pero Tayen lo escuchó. Siempre lo escuchaba todo. «¿Encontraste las plantas?», dijo sin levantar la vista. «Sí, ¿eso es suficiente?». Tayen examinó lo que Will había traído y asintió. «Suficiente para 3 días más». «¿3 días más?» Will se sentó en el escalón del porche. «¿Y después?» «Después me voy. Tu caballo estará curado». «¿Y el bebé?» Tayen finalmente lo miró. Sus ojos oscuros eran profundos como pozos antiguos. «El bebé es tuyo, no mío. Pero tú eres la única que puede calmarlo. Entonces aprende. Observa cómo lo sostengo, cómo lo meso, cómo le canto. No sé cantar en apache. No importa el idioma, importa el corazón». Durante el resto del día, Will observó cada movimiento de Tayen, cómo inclinaba al bebé contra su hombro, cómo le palmeaba la espalda con un ritmo específico, cómo modulaba su voz al cantarle. Era como aprender un baile delicado. Cuando llegó la noche, Tayen preparó la cena con las provisiones del rancho. Era simple: frijoles, tortillas, un poco de carne seca, pero la forma en que lo preparaba, con especias silvestres que había traído, le daba un sabor que Will no había probado antes. «Está delicioso», dijo sorprendido. Tayen encogió los hombros. Comida es comida. Pero Will notó un leve rubor en sus mejillas morenas. Después de cenar, mientras Tayen alimentaba al bebé, Will preguntó, «¿Por qué vives sola junto al río?». Tayen permaneció en silencio tanto tiempo que Will pensó que no respondería. Luego, con voz apenas audible, dijo, «Cuando naces diferente, tu tribu te ve como una carga. No puedo cazar, no puedo correr, no puedo casarme. Mejor sola que siendo una vergüenza». «¿No eres una vergüenza?». «No». Tayen lo miró con una intensidad que lo hizo retroceder. «Entonces, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué vivo como un animal junto al río, vendiendo mis conocimientos por comida?». «Porque eres valiente, porque sobreviviste cuando otros te abandonaron». Tayen bajó la vista hacia el bebé en sus brazos. «O porque soy terca». «Eso también», admitió Will, y por primera vez, ambos compartieron una sonrisa genuina. Esa noche, cuando el bebé finalmente se durmió, Will se quedó despierto un rato más. Escuchaba la respiración tranquila de su hijo, el suave sonido de Tayen moviéndose en la habitación de al lado. Y por primera vez desde la muerte de Sara, sintió algo parecido a la esperanza. El tercer día amaneció con nubes grises en el horizonte. Will despertó con un mal presentimiento, una inquietud que no podía explicar.
Thunder estaba casi completamente curado y Tayen había dicho que se iría al final de la semana. La idea de que se fuera le causaba un vacío en el pecho que no quería examinar demasiado. Encontró a Tayen en el corral, aplicando el último tratamiento a Thunder. El bebé dormía en un canasto cerca, envuelto en mantas. La escena era tan doméstica, tan natural, que Will tuvo que detenerse un momento. «Buenos días», dijo finalmente. Tayen asintió sin levantar la vista. «Thunder está bien. Mañana podrá trabajar normalmente». Eso es excelente». Will se aclaró la garganta. «Tayen, yo quería preguntarte algo». Antes de que pudiera continuar, el sonido de cascos interrumpió la mañana. 3 jinetes apache aparecieron en el camino del rancho. Tayen se puso rígida inmediatamente, su rostro perdiendo todo color. «Vete a la casa», susurró con urgencia. «Llévate al bebé». «¿Quiénes son?» «Mi tribu. Vete, ahora». Pero ya era tarde. Los jinetes se acercaron, y el que iba al frente, un hombre mayor con el rostro marcado por el sol y las batallas, desmontó con movimientos lentos y deliberados. Habló en apache, su voz como piedras chocando. Tayen respondió en el mismo idioma, su tono defensivo. Will no entendía las palabras, pero la tensión era palpable. El hombre mayor señaló a Tayen, luego al rancho, luego otra vez a ella. Su expresión era de disgusto y vergüenza. Los otros 2 guerreros permanecieron montados, sus rostros impasibles. Tayen levantó la barbilla, respondiendo con palabras que sonaban como cuchillos. El hombre mayor dio un paso hacia ella, amenazante. «Alto», dijo Will, interponiéndose entre ellos. «No sé qué está pasando aquí, pero esta mujer está bajo mi protección». El hombre mayor lo miró con desprecio, luego habló en español entrecortado. «Esta mujer trae vergüenza a nuestra gente. Vive con hombre blanco como sirviente. Esto no se permite. Ella no es mi sirvienta. Es...» Will buscó las palabras correctas. «Es parte de mi familia». Uno de los guerreros montados rió con amargura. El líder escupió al suelo. «Ella no tiene familia. La coja no sirve para nada, pero tampoco puede vivir con blancos. Debe volver, vivir en los márgenes de la tribu como corresponde». «No», dijo Tayen, su voz clara y fuerte. «Ustedes me rechazaron, me llamaron inútil, carga, maldición. Ahora vivo mi vida, no regresaré». El líder se acercó más, su mano moviéndose hacia el cuchillo en su cinturón. Will se tensó, listo para defender a Tayen. Pero entonces el bebé comenzó a llorar. El sonido atravesó la tensión como una flecha. Tayen se movió instintivamente hacia el canasto, pero el líder la agarró del brazo. «¡Suéltala!», gruñó Will, su mano moviéndose hacia su rifle. En ese momento, Tayen habló en apache, sus palabras rápidas y apasionadas. Señaló su pierna, luego al bebé, luego al rancho. El líder la soltó, sorprendido por su vehemencia. Tayen cojeó hasta el canasto, levantó al bebé y lo meció contra su pecho. El niño se calmó de inmediato, sus sollozos convirtiéndose en suspiros suaves. Se giró hacia los hombres de su tribu, sosteniendo al bebé con orgullo. Habló en español para que Will entendiera. «Ustedes dijeron que no servía para nada, que nunca podría cuidar niños, nunca podría ser esposa, nunca podría ser madre. Pero este niño me necesita. Cuando llora, solo yo puedo calmarlo. Cuando tiene miedo, solo yo puedo consolarlo. ¿Ven? No soy inútil. Ustedes estaban equivocados». El líder la miró largamente, luego al bebé en sus brazos. Su expresión era difícil de leer. Orgullo herido, tal vez, mezclado con algo que podría ser respeto. «Vives con blancos ahora», dijo finalmente en español. «Ya no eres de nuestra gente». «Nunca fui de tu gente», respondió Tayen con voz tranquila. «Me lo dejaste muy claro». El hombre mayor montó su caballo, seguido por los otros guerreros. Antes de partir, dijo una última frase en apache. Tayen no respondió, solo observó mientras se alejaban por el camino. Cuando desaparecieron en la distancia, sus hombros finalmente se relajaron. Will se acercó con cuidado. «¿Qué dijo al final?»,
Tayen besó la frente del bebé antes de responder. Dijo que estoy muerta para la tribu, que si me ven otra vez, no me conocerán. Lo siento, no lo sientas. Tayen lo miró, y Will vio lágrimas brillando en sus ojos, aunque no caían. Ellos me enterraron hace mucho tiempo. Solo hoy hicieron oficial. Will extendió la mano, dudando. Luego la colocó suavemente en el hombro de Tayen. No estás sola. Tayen cerró los ojos por un momento, permitiéndose sentir ese consuelo. Luego se enderezó, limpiándose los ojos con el dorso de la mano. Thunder está curado. Mañana me voy, como acordamos. No. La palabra salió de Will antes de que pudiera pensarla. No te vayas. ¿Qué? Quédate, aquí en el rancho. Will se pasó la mano por el cabello nervioso. No como sirvienta, como parte de la familia. El bebé te necesita. Yo te necesito. Tayen lo miró fijamente, buscando alguna señal de engaño o lástima. Pero en los ojos de Will solo había sinceridad. No sé nada de ranchos, dijo finalmente, pero sabes de plantas, de animales, de curar. Eso vale más que todo el ganado del valle. La gente del pueblo hablará. Que hablen. Me importa más mi hijo que sus chismes. Tayen miró al bebé en sus brazos, que la observaba con esos ojos grandes y confiados. Luego miró alrededor del rancho. Los corrales, la casa, las montañas en la distancia. No era su tierra ancestral, no era el río donde había vivido sola, pero aquí, por primera vez en su vida, alguien la veía como algo más que su pierna torcida. «Me quedaré», dijo suavemente. «¿Por el bebé?» Will sonrió, y algo cálido floreció en su pecho. «Por el bebé», repitió. Pero ambos sabían que era por mucho más que eso. Esa noche, mientras preparaban la cena juntos, el bebé jugando en su canasto, Will sintió algo que no había sentido desde antes de la muerte de Sarah: paz. Y Tayen, observando el fuego mientras cocinaba, sintió algo que nunca había conocido: un hogar. Una semana después, el cielo se oscureció con nubes negras que llegaban desde las montañas. Will observaba el horizonte con preocupación mientras aseguraba las puertas del granero. «Viene fuerte», dijo Miguel, el capataz, señalando las nubes. «No he visto una tormenta así en años». «Mete todo el ganado que puedas en los corrales cercanos. Asegura las ventanas de tu casa». Miguel asintió y se fue corriendo. Will regresó a la casa donde Tayen estaba preparando provisiones: agua, velas, mantas extra. El bebé dormía en su cuna, ajeno a la tormenta que se aproximaba. «¿Qué tan malo será?», preguntó Tayen, mirando por la ventana. «Malo, pero la casa es fuerte, estaremos bien». La tormenta llegó al anochecer con una furia que sacudió las paredes. El viento aullaba como lobos hambrientos, y la lluvia golpeaba el techo con fuerza de tambores de guerra. Los relámpagos iluminaban el cielo cada pocos segundos, seguidos por truenos que hacían temblar la tierra. El bebé despertó llorando, asustado por el ruido. Tayen lo levantó inmediatamente, acunándolo contra su pecho mientras tarareaba su canción apache. Pero ni siquiera su voz podía competir con el rugido de la tormenta. «Llévalo al cuarto interior», gritó Will sobre el ruido. «Ahí estará más protegido». Un estruendo terrible los hizo saltar. Algo grande había caído afuera. Will corrió a la ventana y su corazón se hundió. Parte del techo del establo se había derrumbado. «Los caballos», susurró con horror. «Thunder está ahí». «No puedes salir con esta tormenta», dijo Tayen, sujetándolo del brazo. «Si no lo hago, los animales morirán». Will se puso su abrigo largo y su sombrero, preparándose para enfrentar la furia de la naturaleza. Tayen lo detuvo una vez más. «Ten cuidado», dijo, y había algo en sus ojos que hizo que el corazón de Will latiera más rápido. «Volveré, lo prometo». Afuera, la tormenta era peor de lo que había imaginado. El viento casi lo derribó, y la lluvia era tan densa que apenas podía ver a 1 metro de distancia. Se abrió paso hacia el establo, luchando contra cada ráfaga. El establo era un desastre.
Una viga grande había caído, bloqueando varias de las puertas de los compartimientos. Los caballos relinchaban aterrorizados, pateando las paredes. Thunder estaba atrapado en el fondo, con la viga bloqueando su salida. Will trabajó frenéticamente, tratando de mover la viga. Era demasiado pesada, demasiado grande. Necesitaba ayuda, pero Miguel estaba del otro lado del rancho. Entonces escuchó una voz detrás de él. Aquí. Tayen apareció en la entrada del establo, empapada hasta los huesos, cojeando más que nunca por el terreno irregular y mojado. ¿Qué haces aquí? ¿Y el bebé? Lo envolví bien y lo dejé en el cuarto seguro. Está dormido. Necesitas ayuda. Juntos tiraron de la viga. Los músculos de Will ardían y podía ver a Tayen haciendo muecas de dolor, su pierna débil temblando con el esfuerzo, pero no se detuvo. 1, 2, 3. La viga se movió lo suficiente para que Thunder pudiera salir. El caballo salió tambaleándose, claramente asustado, pero ileso. «¡Ayúdame con los otros!», gritó Will. Pasaron la siguiente hora, sacando a todos los animales del establo dañado y llevándolos al granero, que era más pequeño, pero más sólido. Tayen trabajaba sin quejarse, ignorando su pierna, ignorando la lluvia helada, enfocada completamente en salvar a los animales. Cuando finalmente terminaron, ambos estaban exhaustos y empapados. Corrieron de regreso a la casa, donde el bebé seguía dormido milagrosamente. «Tenemos que cambiarnos», dijo Will, sus dientes castañeteando. «O nos enfermaremos». Tayen asintió, temblando violentamente. Will le dio ropa seca y le señaló su habitación. Luego se cambió rápidamente en la cocina. Cuando Tayen salió, envuelta en una de las camisas grandes de Will, su cabello suelto cayendo sobre sus hombros, Will tuvo que apartar la mirada. Se veía diferente sin sus trenzas, más joven, más vulnerable. «Gracias», dijo Will, preparando café caliente. «No podría haberlo hecho sin ti». «Los animales son importantes, yo entiendo eso». Se sentaron frente al fuego, bebiendo café, escuchando la tormenta rugir afuera. El bebé dormía profundamente en la habitación contigua. «Tu pierna», dijo Will suavemente. «¿Te duele?» Tayen se encogió de hombros. «Siempre duele. Hoy solo duele más». «¿Puedo?» Will dudó. «¿Puedo ayudar?» Tayen lo miró con sorpresa. Luego asintió lentamente. Will se arrodilló frente a ella y con manos gentiles comenzó a masajear su pantorrilla. Tayen se tensó al principio, no acostumbrada al toque amable, pero gradualmente se relajó. «Cuando era niña», dijo Tayen en voz baja, «mi madre intentó arreglarla. Fue al chamán, a los curanderos. Probó todas las hierbas. Nada funcionó». «¿Qué pasó con tu madre?» «Murió cuando yo tenía 10 años. Después de eso, solo quedó mi padre, y él me veía como su vergüenza». Will continuó masajeando suavemente. «No eres una vergüenza. Eres la mujer más fuerte que he conocido». Tayen lo miró, sus ojos brillando a la luz del fuego. «¿Por qué eres amable conmigo?» «¿Por qué no debería serlo?» «Porque soy apache. Porque cojeo. Porque no soy hermosa como debió ser tu esposa». Will dejó de masajear y tomó las manos de Tayen entre las suyas. «Mi esposa era hermosa, sí, pero tú tienes una belleza diferente, una belleza que viene de aquí». Tocó su pecho, sobre su corazón. «De tu fuerza, tu coraje, tu bondad con mi hijo». Tayen tragó saliva, lágrimas formándose en sus ojos. «Will, cuando te vi con el bebé ese primer día», continuó Will, «cuando lo calmaste con solo tocarlo, supe que eras especial, y cada día que pasa, veo más razones para...». Se detuvo, dándose cuenta de lo que estaba a punto de decir. «¿Para qué?», susurró Tayen. Will la miró a los ojos, vio su propia vulnerabilidad reflejada ahí, y tomó una decisión. «Para quererte», dijo simplemente. El silencio se extendió entre ellos, roto solo por el crepitar del fuego y el sonido distante de la tormenta. Tayen no apartó la mirada, no retiró sus manos. «Yo también», dijo finalmente, su voz apenas audible. «Yo también te quiero».
Will se inclinó lentamente, dándole tiempo para apartarse si quería. Pero Tayen no se movió. Sus labios se encontraron en un beso suave, tentativo, lleno de promesas no dichas. Cuando se separaron, Tayen apoyó su frente contra la de Will. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó. «No lo sé», admitió Will. «Pero lo descubriremos juntos». Afuera, la tormenta comenzó a amainar, el viento disminuyó, la lluvia se convirtió en llovizna, y en la casa, junto al fuego, dos almas solitarias encontraron refugio la una en la otra. El bebé gimió suavemente en su sueño, y ambos sonrieron, su hijo, su familia, su futuro. La tormenta había pasado, pero algo nuevo había comenzado. Los días después de la tormenta trajeron un cambio sutil, pero profundo al rancho. Will y Tayen no hablaban mucho sobre lo que había pasado esa noche junto al fuego, pero algo había cambiado entre ellos. Sus manos se rozaban cuando pasaban platos en la cena. Sus miradas se encontraban y permanecían un segundo más de lo necesario. El bebé crecía cada día, más fuerte y feliz. Ya no lloraba constantemente. Sonreía cuando veía a Tayen. Extendía sus manitas hacia ella cada mañana. Una tarde, mientras Tayen preparaba remedios en el porche y el bebé jugaba con bloques de madera a sus pies, llegó una visita inesperada. Era Marta, la esposa del tendero del pueblo, con su hija pequeña en brazos. «Señor Will», llamó tímidamente desde la entrada. Will salió de los corrales, sorprendido. Las mujeres del pueblo raramente venían al rancho, especialmente desde que Tayen se había quedado. Los rumores habían corrido como pólvora. El viudo viviendo con una mujer apache. «Señora Marta, ¿qué la trae por aquí?». La mujer miró nerviosamente a Tayen, luego a su hija. «Mi pequeña Emily lleva 3 días con fiebre. El doctor está en el Valle Norte, atendiendo una emergencia, y no volverá hasta la próxima semana. Yo escuché que la señorita Apache conoce de remedios». Tayen se puso de pie lentamente, evaluando a la mujer con cautela. Había escuchado los comentarios en el pueblo, las miradas de desprecio cuando iba por provisiones con Will. «Por favor», suplicó Marta, lágrimas en los ojos. «Es mi única hija. No sé qué más hacer». Tayen se acercó y examinó a la niña. Tocó su frente, observó sus ojos, olió su aliento. «Llévala adentro, a la sombra». Durante la siguiente hora, Tayen preparó un té especial de hierbas y aplicó compresas frescas en la frente de la pequeña Emily. Marta observaba cada movimiento con una mezcla de esperanza y ansiedad. «¿Estará bien?», preguntó finalmente. «Sí», respondió Tayen. «Es fiebre simple, no es grave. Dale este té 3 veces al día. En 2 días estará corriendo otra vez». Marta tomó el frasco de té con manos temblorosas. «¿Cuánto le debo?». Tayen miró a la mujer, a su hija enferma, y luego al bebé de Will, que jugaba feliz en el suelo. «Nada. Los niños no deben sufrir por dinero. Pero yo dije cosas, en el pueblo, sobre usted y el señor Will». «Lo sé», dijo Tayen simplemente. «La gente siempre habla». Marta bajó la cabeza, avergonzada. «Lo siento. Estaba equivocada. Usted es buena». Cuando Marta se fue, prometiendo volver con un pastel como agradecimiento, Will abrazó a Tayen por detrás mientras ella lavaba sus utensilios de medicina. «Eres increíble», murmuró contra su cabello. «Solo hice lo correcto». «No todos lo harían. Ella te juzgó, y aún así ayudaste a su hija». Tayen se giró en sus brazos. Los niños no tienen culpa de lo que hacen sus padres. Will la besó suavemente, y en ese momento tomó una decisión que había estado considerando durante semanas. «Cásate conmigo», dijo. Tayen parpadeó, sorprendida. «¿Qué?». «Cásate conmigo, Tayen. Sé que es rápido. Sé que la gente hablará aún más. Pero no me importa. Te amo. Mi hijo te ama. Quiero que seas mi esposa, no solo alguien que vive aquí». «Will, Tayen tocó su rostro con ternura. «Yo no puedo darte más hijos. Mi pierna, mi cuerpo. Los curanderos dijeron que nunca podría tener bebés propios». «No me importa. Tenemos un hijo. Tenemos esto».
Will señaló alrededor del rancho. Luego colocó su mano sobre el corazón de Tayen. Y tenemos esto. Es más que suficiente. Tayen cerró los ojos, lágrimas rodando por sus mejillas. Todas las voces de su pasado gritaban que dijera que no. Su padre diciendo que nunca sería suficiente. Su tribu diciendo que era una carga. Los años de soledad diciéndole que no merecía amor. Pero entonces sintió los brazos de Will alrededor de ella. Escuchó el balbuceo feliz del bebé y esas voces se desvanecieron. Sí, susurró. Sí, me casaré contigo. La boda fue simple, celebrada en el rancho una semana después. No hubo gran ceremonia, solo Miguel como testigo, y sorprendentemente, Marta y su familia, que habían traído flores del pueblo. El bebé estaba en los brazos de Tayen, como un puente entre dos mundos. Will pronunció sus votos en español, su voz firme y clara. Prometo amarte cada día, respetarte, cuidarte. Prometo ser padre para mi hijo y esposo para ti. Prometo que nunca estarás sola otra vez. Tayen habló en apache primero, palabras antiguas que su madre le había enseñado sobre el amor y la familia. Luego las tradujo al español. Prometo cuidar a tu hijo como si fuera mío. Prometo estar a tu lado en las tormentas y en el sol. Prometo que mi corazón es tuyo hasta mi último aliento. Cuando se besaron, sellando sus votos, el bebé rió y aplaudió con sus manitas pequeñas. Todos rieron también, limpiándose lágrimas de felicidad. En las semanas siguientes, más mujeres del pueblo comenzaron a visitar el rancho, trayendo a sus hijos enfermos, pidiendo remedios, buscando consejos. Tayen las atendía a todas, sin importar lo que hubieran dicho antes. Lentamente, el respeto reemplazó a los chismes. Una mañana, 3 meses después de la boda, Tayen estaba en el jardín que había plantado, recogiendo hierbas medicinales. El bebé, que ahora tenía casi 1 año, gateaba cerca de ella, explorando las plantas con curiosidad. «Mamá», dijo de repente, clara y fuertemente. Tayen se quedó paralizada. Era su primera palabra real, no solo balbuceos, y la había elegido a ella. «¿Qué dijiste, pequeño?», preguntó con voz temblorosa. «¡Mamá!», repitió el bebé, gateando hacia ella con una sonrisa enorme. Will, que había escuchado desde el corral, llegó corriendo. «Acaba de...» «Sí». Tayen levantó al bebé, abrazándolo fuerte mientras lágrimas de alegría corrían por sus mejillas. «Me llamó mamá». Will las rodeó a ambos con sus brazos, su propia voz quebrada por la emoción. «Porque eso es lo que eres, su mamá». Tayen miró alrededor de su jardín, hacia el rancho que ahora era su hogar, al hombre que la amaba a pesar de todo, al niño que la había elegido como madre. Pensó en la muchacha solitaria junto al río, en la mujer que su tribu había descartado, en todos los años creyendo que nunca pertenecería a ningún lugar. Pero aquí estaba, rodeada de amor, con una familia que la elegía cada día. Su pierna todavía cojeaba cuando caminaba. Eso nunca cambiaría, pero ya no la veía como una debilidad. Era parte de su historia, parte de lo que la había hecho fuerte, lo que la había enseñado a observar, a sanar, a sobrevivir. «¿En qué piensas?», preguntó Will suavemente. Tayen sonrió, besando la frente del bebé. «Pienso que finalmente llegué a casa». Y mientras el sol se ponía sobre las montañas, pintando el cielo de oro y rosa, la pequeña familia se quedó allí, juntos. Will, Tayen y el bebé que los había unido. No era la vida que ninguno de ellos había planeado, pero era perfecta de todas formas. El bebé dio sus primeros pasos tambaleantes 1 semana después, caminando desde Tayen hacia Will, y de regreso, riendo con cada paso. Fuerte, sano, amado. Y Tayen, la mujer que su tribu había llamado inútil, observaba con orgullo. Ella lo había cuidado, lo había sanado, lo había amado. Su pierna torcida no le había impedido ser madre. Nada podría impedirlo nunca más.